Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Te agradecemos la vida que nos das, el cuidado que tienes de nosotros y sobre todo, Señor, la instrucción que nos brindas, porque toda tu palabra es útil y nos enseña, nos redarguye, nos instruye, para que seamos mejores personas delante de ti, para que seamos perfectos en todos nuestros caminos, es decir, que seamos maduros. Así que, Señor, ponemos este tiempo delante de ti, rogamos que nos hables, que nos dirijas y que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Y en el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Muy bien. Aquí podemos ver cómo es que la Escritura nos va mostrando a través de la historia las cosas que pasaron para que nosotros no repitamos las mismas cosas, sino que aprendamos en cabeza ajena. Y entonces hay un lamento. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado. Esto refiriéndose al imperio asirio, que eran los que estaban en auge en ese momento y que estaban conquistando las tierras. Y allí dice que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Esto porque ya Israel, Judá mejor dicho, recuerden que Israel se divide en dos, reino del norte, reino del sur, Judá arriba en el norte y Israel al norte y Judá al sur. Y ya Judá había hecho trato con Asiria y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a pagar tributo. No me ataques, no vengas contra mí y defiéndeme de los sirios. Y entonces allí recibe ayuda de Asiria. Pero después Asiria viene por el reino del norte, por Israel. Y después dijo, pues ya que estamos por acá, pues le seguimos. Porque una de las cosas que hacían los grandes imperios era precisamente eso, arrasar hasta donde ponían. Y bueno, fue desleal porque se le pagó para no atacar, para proteger, y al final atacó. Dice el verso 2, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado. Esto no son los asirios, sino son el pueblo de Israel. Nosotros, dice, a ti hemos esperado, tu brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de tribulación. Ahora, si nosotros pensamos en un periodo de guerra, las guerras no son cortas. Decimos la guerra de los 6 días y duró bastante tiempo. Por ejemplo, en el 2022 empezó Rusia una guerra en Ucrania y ya estamos en el 25 y ya va para 3 años. Y uno dice, la gente que está allí, cuando ve sus casas destrozadas o que tiene que partir de su lugar de residencia y se llevan lo poco que pueden. No es que hagan mudanza, no es que digan, ay, por favor, envíenme una mudanza aquí porque me voy a llevar mis muebles y mis libros. Y no, arrebatan lo que pueden llevar en mano y se van. Y así había pasado con el pueblo de Israel. Y entonces se necesita de alguna manera paciencia. Y por eso, de alguna forma, dice, a ti hemos esperado. Es decir, hemos sido pacientes contigo. Hemos esperado la salvación. Y lo que están rogando es la salvación. Ahora, el problema del hombre es que muchas veces pide la salvación en esta tierra. Pide la salud en esta tierra. Pide la prosperidad en esta tierra. Se preocupa por el momento de su existencia porque de alguna manera quiere hacer otras cosas. ¿Se acuerdan? La semana pasada Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Bueno, de alguna manera Israel también
¿Qué querían? Un Salvador, un Mesías que los liberara ¿de qué? Del Imperio Romano. Pero ellos no querían ser librados de lo que verdaderamente les cautivaba, de lo que verdaderamente los hacía esclavos. ¿Y se acuerdan? Si ustedes empiezan a leer allí Juan capítulo 8, Jesús dice a unos discípulos que habían creído en Él, les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre hacéis. ¿Se acuerdan de esa discusión? Que nosotros tenemos un padre, Abraham es nuestro padre. Si Abraham fuera vuestro padre, le creeríais y me creeríais a mí. Y después les hace ver que ellos son esclavos del pecado, porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Sabe? Nosotros buscamos solucionar los problemas de esta tierra, pero no pensamos que estamos de paso. Y aunque lo sabemos, ¿cierto o no? Todos nos hemos dicho, algún día voy a morir. Pero la realidad es que no queremos morir. Nadie quiere morir, exceptuando algunos, ¿verdad?, que ya quieren estar con el Señor, pero la mayoría quisiera vivir muchos años. Quisiera vivir 100, 120, 130, si se pueden 300, mejor. ¿Para qué? ¿Para qué? Si Pablo dice mejor es estar con el Señor. Así que de alguna manera ellos querían esto y es lo que siempre buscamos nosotros, el bien material, pero no el bien espiritual. Dice el verso 3, los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Sus despojos serán recogidos, cuando recogen orugas, correrán todos ellos, como de una a otra parte correrán las langostas. Ahora, las orugas, ¿sabe? Las orugas se refiere al gusano, a ese que después se convierte en mariposa. Pero la pregunta ¿es fácil de agarrar una oruga o es difícil? Es muy fácil. Usted quiere agarrar un conejo, es otra historia. Usted quiere cazar algún animal, es otra historia. Pero una oruga la puede coger con las manos. Así que es algo así. Y como el saltamonte, ¿verdad? Ese grillo alado que consume todo lo que encuentra a su paso, verde, dice, serán así, consumidos completamente. Pero, versículo 5, esto es el propósito. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia. ¿Sabe que para que haya justicia necesita haber juicio? No se puede ejercer la justicia sin el juicio. ¿Cómo te van a declarar inocente o culpable si no te juzgan? Así que de alguna manera el juicio es para nuestro bien. Así que cuando Dios nos indica en nuestra vida, no eres bueno, porque solo bueno es Dios, entonces yo debo de decir, Señor, culpable. Culpable. Pero Señor, ten misericordia de mi pecador. ¿Sabe? El corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Y eso es algo que tenemos que hacer constantemente, ir a Dios y decir, Señor, no merezco ser llamado tu hijo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, purifícame. Eso es algo que tenemos que ser constantes. ¿Por qué? Porque, hermanos, si somos honestos, somos pecadores. Y el pecado está siempre delante de nosotros. Por eso en Hebreos capítulo 12, después de hablar de la gran galería de la fe, dice, teniendo nosotros también alrededor nuestro tan grande nube de testigos, que dice, despojémonos de todo el pecado, del pecado y del peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que de alguna manera tenemos que pensar que el juicio tiene que venir, pero
¿Qué va a pasar con nuestra vida si fuéramos juzgados hoy? ¿Qué pasaría? ¿Saben? Tenemos que estar limpios para que el juicio sea correcto y seas declarado inocente y Él nos limpia de toda maldad. Dice el verso 6, reinarán en sus tiempos la sabiduría, la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. El temor de Jehová será su tesoro. Sabe que en los tiempos contemporáneos se nos ha enseñado a no temer a Dios, porque Él nos llamó amigos. Ya no os llamaré discípulos, sino amigos. Y entonces como que allí ya hasta se le falta el respeto a Jesús, ¿verdad? Algunos le dicen chuchito, ¿no? Algunos hasta hacen chistes de la cruz de Cristo. Otros piensan que Dios es nuestro cuate y hasta le podemos exigir: tú lo prometiste, ahora tú me cumples. ¿De veras? Cuando la Biblia habla de que Dios es fuego consumidor y qué horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así que algo que deberíamos de incorporar a nuestra vida es el temor. Hay que temerle a Dios. Sí, Dios es amor, pero si uno le teme, uno no peca, y lo que recibe de Dios es el amor. Pero si pecamos voluntariamente, pisoteamos la sangre de Cristo. Dios se apiadará si no se apiadó, dice, de los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Se da cuenta? Necesitamos de alguna manera temer a Dios, temerlo, porque grande, omnipotente, temible es el Señor en el cual creemos. Es ese que todo lo puede, es ese Dios que es santo, 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 y que no tolera el pecado. No tolera el pecado en nuestra vida y tampoco tolerará, mucho menos el pecado cerca de Él. Así que ese es nuestro tesoro, el temor a Dios. ¿Sabe? Cuando usted lee los proverbios, en los proverbios está plagado, por decirlo de una manera, del temor de Dios. Y en el 1.7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que mientras no temamos, no obtendremos la sabiduría de Dios para conducirnos en esta vida. Ahora, no quiere decir que andemos en miedo, pero sí que andemos en seguridad de que Dios nos va a juzgar conforme a nuestras obras. ¿Sí me explico? Si nosotros hacemos el bien recibiremos. Pero si nosotros hacemos el mal, la paga del pecado es muerte. Entonces, de alguna forma, como dice nuestro dicho popular, el que nada debe, nada teme. Así que si yo estoy bien con Dios, de alguna manera, lo que me hace estar bien es porque permanezco en el temor de Dios. Ahora, esto es el vivir en la santidad constante, de saber que Dios nos mira todos los días y ahí está presente en nuestra vida. Verso 7, he aquí que sus embajadores darán voces afuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente, las calzadas estarán deshechas, cesaron los caminantes, ha anulado el pacto, aborreció la ciudad, estuvo en nada a los hombres, se enlutó, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado, Sarón se ha vuelto como desierto, Basán y el Carmelo fueron sacudidos.
¿Sabe? En lo que confiaba el hombre. ¿Sabe? Regularmente nuestra confianza está en los bienes materiales, en un trabajo, en un papá, en una mamá, en un hijo. Confiamos en las personas, cuando en realidad nuestra confianza debería de estar ¿en quién? En Dios. Porque si Dios quiere haremos esto o aquello, pero si Dios no quiere. Así que necesitamos de alguna manera saber que Él hace todas las cosas y que las hace con un propósito, y su propósito casi siempre es volvernos a Él. Cuando enfermamos, ¿a quién clamamos? Cuando tenemos carencia, ¿a quién clamamos? Cuando hay una necesidad, ¿a quién clamamos? Cuando estamos en peligro, ¿a quién clamamos? Porque de alguna manera esas circunstancias nos hacen volver a Dios. Que de otra manera muchos de nosotros estaríamos perdidos si no Dios hubiera intervenido en nuestra vida y nos hubiera llamado hacia su atención. Así que, de alguna manera tenemos que saber que todo lo que sucede tiene un propósito, y su propósito siempre va a ser glorificar su nombre. Verso 10. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas, rastrojo, daréis a luz, rastrojo daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá. Los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros, los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Estoy refiriéndose a Dios. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Refiriéndose a Dios. ¿Sabe? El salmista ya había dicho con anterioridad: ¿quién habitará en tu santuario? Y él mismo responde: el de manos limpias, en el que no se ha hallado engaño en su boca. Así que, de alguna forma, el fuego de la prueba es purificador. Cuando tenemos pruebas, Dios nos purifica si pasamos la prueba. Dios quiere de alguna manera que crezcamos, y lo hace también a través de las pruebas. Y es como Dios está diciendo acá: ahora sí, ¿verdad? Ahora sí seré exaltado. Ahora sí, ¿verdad? Seré engrandecido. Porque ya no tienen a quién acudir, ya no tienen en quién confiar, y lo único que les queda es Dios. Y entonces la respuesta a estas preguntas retóricas: el que habita en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¿Sabe? En ningún momento Dios le va a prometer prosperidad. Vivimos en un tiempo donde se habla mucho de la prosperidad. Si eres hijo del rey, entonces debes vivir como rey, como príncipe. Pero aquí Dios te promete sustento, pan y agua. Cuando el Señor Jesús nos enseña a orar en el Padre Nuestro: el pan de cada día, dánoslo hoy. Hoy, ¿sabe? Es el sustento diario. Nosotros quisiéramos tener allí una bodega de pan, pero ¿sabe qué? Nadie puede tener una bodega de pan porque el pan caduca. De alguna manera Dios quiere que dependamos de Él diariamente. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sabe que si yo necesito pan hoy, se lo pido a Dios hoy? De otra manera no le pido. Porque digo, pues tengo. Y la mayoría de los que tienen no le piden a Dios porque tienen.
Y el que tiene salud no le pide salud a Dios y tampoco le agradece por la salud que tiene. Pero Dios de alguna manera quiere que aprendamos a valorar lo que tenemos y dejemos de añorar lo que no tenemos. ¿Sabe? El proverbista dice, manténme del pan necesario. No me des riqueza ni me des pobreza, manténme del pan necesario. Se oye poético, se oye bonito, pero la mayoría no quiere el pan necesario. La mayoría quiere prosperidad, riqueza, abundancia, porque entonces sí estás bendecido. ¿Sabe? El que recibe el pan diario se siente bendecido y está bendecido. Y disfruta más el pan del que tiene abundancia. Verso 17, una visión del futuro. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Este es Cristo. Verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué es del pecador, pesador de tributo? ¿Del que pone una lista a las cosas más insignes? ¿No verás aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda, que no comprendas? Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros, fuerte lugar de ríos, de arroyos anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Esto refiere al reino futuro de Jesucristo. Un día Él va a reinar y va a poner el orden en la tierra. Porque si nosotros miramos a Jerusalén hoy, ¿cómo está Jerusalén? Está así con los pelos parados, ¿verdad? Alarmas de bomba cada rato, de misiles. Y tratando y derribando misiles, drones, y ya cayó uno aquí, ya cayó otro allá, y los búnkers, y esto y el otro. No hay paz. Pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Pero entonces vendrá de Sión la salvación. Un día Cristo va a reinar en la tierra. Mientras tanto, debe reinar en nuestro corazón, porque Él es el Rey. No será Rey, Él es Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Verso 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro Rey, Él mismo nos salvará. ¿Se acuerdan que la promesa es de que Él regirá con vara de hierro? Y Él es Jesucristo. Aquí se refiere con el nombre de Jehová, o de Yahvé, o de Yahweh, pero en realidad está hablando del reino milenial de Cristo en la tierra. Verso 23. Tus cuerdas se aflojarán, estas son cuerdas de esclavitud, caerán, ya no serán más esclavos. No afirmaron su mástil donde los amarraban, ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos. Los cojos arrebatarán el botín, y esto es, hasta el que no puede arrebatar botín tendrá. Pero es el tiempo de Dios, no es nuestro tiempo. ¿Sabe? Una de las características que tiene la humanidad en la actualidad es que somos desesperados. Tenemos mecha corta, somos impacientes. Vemos el reloj, queremos que las cosas se hagan cuando yo quiera, donde yo quiera, como yo quiera. Pero Dios siempre tiene un propósito. Y lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito.
y debemos de esperar y ser pacientes. Por ejemplo, ayer salíamos a la radio, siempre salimos con anterioridad, tenemos el programa a las 7 de la noche, pero salimos a las 6 regularmente. Pero había un desfile, el desfile de los, ya saben quién, y ahí vamos, y calles cerradas, 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 y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, y de repente pues uno se pone nervioso, ¿no? Y ahí va, y va, y va, y va, y va, y llegamos a la hora. O sea, llegamos, gracias a Dios, llegamos a la hora. Y de regreso lo mismo, ¿verdad? De regreso, calles cerradas, calles cerradas, calles cerradas, y desvíate por acá, y desvíate por allá. Pero ¿qué nos hace falta? Ejercitar la paciencia. La única manera de ser paciente es experimentar la impaciencia. No puedes ser paciente si no haces filas. No puedes ser paciente si no esperas. Así que de alguna manera necesitamos aprender la paciencia esperando. Y es algo que no estamos acostumbrados. De hecho, nos cuesta trabajo esperar en Dios. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y acabas de empezar con la enfermedad y ya quieres ser sanado. ¿Cierto o no? Apenas empiezas con la necesidad y ya estás clamando, Señor, ayúdame en mi necesidad. Pero el Señor quiere enseñarnos a través de las circunstancias. Y debemos de esperar en Dios. Y aprender de lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Para qué pasó? ¿Y qué vamos a hacer respecto a lo que pasó? ¿O seguiremos siendo igual? ¿Sabe? Dios llama nuestra atención cuando hay circunstancias difíciles. Allí es cuando clamamos. Allí es cuando prometemos. Allí es cuando nos damos cuenta que no estábamos tan bien. Pero allí es donde, ¿qué voy a hacer con mi vida? Él mismo nos salvará. Pero recuerden que es su tiempo, no nuestro tiempo. Verso 24 y último. No dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en ella se le perdonará la iniquidad. ¿Sabe? Esto está hablando de un tiempo futuro, donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber necesidad, donde va a ser el tiempo glorioso de nuestro Señor. Pero para eso falta tiempo. Mientras tanto, ¿qué haremos? ¿Sabe? Una vez Moisés hizo una pregunta. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Recursos? ¿Con quiénes? ¿Y sabe qué le dijo el Señor? ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Y lo único que tenía en la mano era su báculo, su bastón de pastor, porque él era pastor de ovejas en ese momento. Y dice, con eso vas a librar a Israel. Y Moisés ha de haber dicho, con esto, si los egipcios tienen unas espadas y unos escudos y unas flechas, y con esto. ¿Y se acuerdan qué hacía con su bastón? Primero lo convirtió en una serpiente y se comió a la serpiente de los brujos, de los hechiceros. Y después con ese bastón era Dios a través de un instrumento. Y Dios te pregunta a ti, ¿qué tienes en la mano? ¿Sabe? A lo mejor tienes poco, a lo mejor no tienes nada, pero tienes voz, tienes vista, tienes pies. ¿Qué tienes en la mano? Y con eso el Señor va a hacer la obra en tu vida y a los que están alrededor. Pero tienes que ser paciente y esperar y ver que Él es Dios y que tú y yo somos solamente sus instrumentos, que sin Él no funcionamos, que sin Él no podemos hacer absolutamente nada y que todo lo que somos
Y lo que esperamos ser, se lo debemos a Él. Así que este pasaje de alguna manera nos muestra la circunstancia que vivía Israel, pero también la esperanza en la que vivirá Israel. Ahora nosotros tenemos una esperanza viva, que es Cristo. Y de alguna manera eso nos debería motivar a vivir la vida cristiana y ser ejemplo a aquellos que no tienen esperanza. Y dar razón de la esperanza que hay en nosotros a todo aquel que demanda de esa razón. Así que Dios quiere usarnos como instrumentos. La pregunta es, ¿tú quieres ser usado? ¿Tú quieres ser ese instrumento de justicia en las manos de Dios? ¿Quieres ser la persona que Dios quiere que tú seas? ¿O quieres seguir siendo el mismo? Necesitamos, si queremos honrar a Dios, seguir cambiando. Para su gloria y para su honra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te agradecemos por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te ruego, Señor, que bendigas nuestras vidas, que nos enseñes tu temor, pero también, Señor, que tú amas a los que te aman, honras a los que te honran y a los que temprano te buscan. Señor, ayúdanos a ser las personas que tú has destinado que seamos para la gloria tuya. Bendito seas, Señor, ayúdanos a permanecer en ti, a poder, Señor, dejar el mundo y seguirte completamente. Bendice, Señor, a mis hermanos, provee sus necesidades y ayúdanos a poder honrarte también a nosotros a ti. Y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así puestos en pie.